Me parece que estamos en tiempo. La verdad que vamos a iniciar este webinar que está organizado por el Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología. Y hoy realmente tenemos la suerte de tener dos invitados de lujo. Vamos a hablar de un tema tan importante como es integrando el continuo cardio-renal-metabólico, dos nefrólogos referentes a nivel mundial. Esto me parece también un mensaje muy bueno porque realmente tenemos un paciente el cual tiene diferentes patologías, entonces que trabajemos en equipo multidisciplinario entre cardiólogos, clínicos, nefrólogos y demás especialidades muy importante. Y en eso lo voy a presentar a los dos disertantes y desde ya quiero agradecer en nombre del comité realmente porque sé los tiempos de cada uno y tomarse el tiempo para estar con nosotros y compartir los conocimientos. Primero al doctor César Romero, quien es tesorero de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, profesor asistente de la Universidad de Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory de Estados Unidos, nefrólogo, y él nos va a hablar sobre la nefroprotección en la hipertensión arterial, de los IECAS a las glifosinas y antialdosterónicos. Por otro lado, en segundo lugar, la charla la va a dar el doctor Carlos Castelaro, quien también tengo la suerte de ser amigo también de ambos. Carlos fue director, ante todo, de la maestría de hipertensión arterial y mecánica vascular que desarrollé, así que es un gusto también para mí. Médico nefrólogo del Servicio de Nefrología del CEMIC, profesor titular de Medicina Interna del Instituto Universitario CEMIC, y ambos realmente tienen un currículum que estaríamos toda la noche para presentarlo, así que muy agradecidos. Carlos nos va a hablar del síndrome cardiorrenal y nefroprotección. Bienvenidos y dejo la palabra a la doctora Bárbara Nigro para la presentación de los panelistas. Bueno, buenas noches a todos. Tengo el gusto de presentar a mis colegas y compañeros del Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología, expertos en hipertensión arterial también. Con nosotros van a estar esta noche la doctora Silvina Trujillo, la doctora Marcela Triporone y el doctor Marcos Baronis. Ellos van a ser los panelistas y bueno, adelante doctores. Comiencen a disertar. Los escuchamos. Quiero, antes de que empiece, que cuando se acomode César, pueden ir haciendo las preguntas si quieren a través del mensaje y al terminar las dos charlas vamos a responder y lo que quieren preguntar en vivo también, así que adelante y muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Confírmame, Mauro, que se escucha todo. Se escucha y se ve bien tu Perfecto. diapositiva. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación al Comité de Hipertensión de la FAC, en su representante Mauro Ruiz y la doctora Bárbara Nigro por la posibilidad de presentar y charlar un poquito del riñón. Prometo tratar de ser breve y simple para no complicarle el viernes a la noche a los cardiólogos. Así que me han pedido que hablemos un poquito de nefroprotección y vamos a tratar de entender e incorporar algunos conceptos, que es lo que más me interesa en esta noche, para que se lleven a la práctica diaria de todos los días. No tengo ningún conflicto de interés a declarar. Y esta noche vamos a hablar un poquito, a comprender qué es esto del síndrome cardiovascular renometabólico, la progresión del daño renal y el rol que tienen los IECAS, las glifosinas y los antialdosterónicos en este contexto, y algunos consejos prácticos de cómo implementar la nefroprotección en nuestros pacientes. Empecemos recordando que hace 2 años, en noviembre de 2023, la American Heart sacó un documento desde el presidente de la sociedad sugiriendo y altamente recomendando que se considere la enfermedad cardiovascular, renal y metabólica como un continuo, ¿m? Como un proceso que empieza mucho más temprano de lo que veníamos pensando y que es necesario atacar o modular en estadios precoces para evitar
llegar a la enfermedad cardiovascular impuesta o propiamente dicha. Y como ustedes saben, el síndrome cardiorreno-metabólico, como se dice en español, fue clasificado en 5 estadios, pensando en un estadio cero, que es donde es la ausencia total de factores de riesgo, donde se recomienda la prevención primordial. Pero después comienza con un estadio uno, donde la característica principal es un exceso de tejido adiposo, generalmente disfuncional, sin ningún otro factor de riesgo. Y después esto lleva a la progresión al estadio 2, donde empiezan a aparecer los clásicos factores de riesgo que conocemos como hipertensión, síndrome metabólico, enfermedad renal y diabetes. Y un estadio 3, donde ya la enfermedad cardiovascular empieza a ser subclínica. Y un estadio 4, donde ya la enfermedad cardiovascular está instaurada. Así que fíjense que esto, en los últimos, vamos a decir, 50 años, hemos estado trabajando en el estadio 4, en los últimos 20 o 30 en el estadio 3 para detectar enfermedad subclínica. La tendencia es que nos empecemos a ir un poquito más temprano y hoy vamos a tratar de hablar y entender el estadio 2 y cómo se relacionan todos estos factores de riesgo, como pueden ver ustedes, la hipertensión, el síndrome metabólico, la enfermedad renal que hasta ahora los venimos tratando como factores de riesgo individuales, pero estas flechitas nos hablan de que están plenamente interrelacionados. Así, el síndrome metabólico puede producir inflamación y disfunción endotelial y llevar hipertensión. La hipertensión puede llevar a enfermedad renal, la enfermedad renal puede llevar a hipertensión, el síndrome metabólico lleva a diabetes, la diabetes a daño renal. Así que todos estos factores de riesgo que están conectados y modulados se autoinfluencian, no están aislados. O sea que atacando cada uno de estos puntos estamos influenciando los otros. Y creo que este es el principal concepto que nos tenemos que llevar de este nuevo síndrome propuesto por la American Heart. Y lo que les quiero hacer notar, dos cositas acá, que nuestros pacientes hipertensos, a pesar de que no tengan exceso de adiposidad, por el solo hecho de ser hipertensos, ya ingresan en un estadio 2. Así que ya estamos en una carrera de enfermedad vascular que ya está, vamos a decir, instaurada, ¿sí? Si lo vemos esto como un continuo cardiovascular. Y fíjense también que la enfermedad renal, en ausencia de cualquiera uno de estos factores, también nos ingresa un paciente ya en estadio 2. ¿No? Estos son dos conceptos importantes. Y ahora les quiero llamar la atención, porque quizás ustedes no le ponen o no lo entienden, o no le dan importancia. Aquí dice que la enfermedad renal definida como moderada a alto riesgo de enfermedad renal crónica. Y si ustedes se fijan acá en el estadio 3, que ya tiene enfermedad cardiovascular subclínica, dice que son pacientes que tienen enfermedad renal de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y cómo podemos nosotros incorporarlo a nuestra práctica? Y esto viene básicamente de la clasificación de riesgo de las normas CADIGO, donde los médicos, pero principalmente los nefrólogos, clasificamos la función renal en función de la presencia o no de albuminuria y en función del filtrado glomerular. Fíjense que ustedes, si tienen una albuminuria que es menor de 30 miligramos por gramo de creatinina, esto se considera como una situación normal, entre 30 y 300 ya es moderadamente incrementado y más de 300 es anormal. Y en función del filtrado, cuando ya cae por debajo de 60, empezamos a tener los clásicos estadios de enfermedad renal. Pero lo importante que les quiero mostrar aquí es que tenemos un riesgo. Como pueden ver, en verde no hay riesgo y a medida que se va poniendo amarillo, naranjo o rosa, el riesgo se va incrementando. ¿El riesgo de qué? El riesgo de progresar en la enfermedad renal. ¿Sí? El riesgo de que esta enfermedad progrese. Y este es un concepto básico que tenemos que tener, que es que una vez que la enfermedad renal se instauró, empieza a progresar a menos que nosotros hagamos alguna intervención. Y fíjense qué importante esto, que si nuestros pacientes tienen una proteinuria entre 30 y 300, aunque tengan filtrado glomerular normal, ya están ingresando en el estadio 2 del continuo cardiovascular del síndrome cardiorrenometabólico. E incluso si nuestro paciente tienen un riesgo alto, que vendría a ser esto rojo, es decir, que tenga proteinuria más de 300 con un filtrado menos de 30, ya directamente está entrando en un estadio 3, lo que significa que estos pacientes, a pesar que yo los veo solo con enfermedad renal, tienen enfermedad cardiovascular subclínica.
¿sí? Entonces, para eso nos sirve estos conceptos y para entender de que una vez que la enfermedad renal se empieza a gatillar, empieza a progresar y a medida que tengamos más daño, el riesgo es mayor. Veamos algunos ejemplos de cómo sucede esto. Y aquí les puse la clásica bola de nieve para que puedan entender este concepto, que una vez que tenemos un pequeño daño en el riñón, si no hacemos algo, ese riñón va a ir progresando en la enfermedad renal. Y hay tres cosas que me gustaría que se acuerden esta noche, que son los principales mecanismos por los cuales la enfermedad renal progresa, que es la hiperfiltración, la inflamación renal y la fibrosis renal. Estos tres elementos fisiopatológicos son los que hacen que un paciente vaya pasando de categoría y vaya perdiendo parénquima renal y evolucionando en su enfermedad renal crónica. ¿Y cómo sucede esto? Simple. Si usted tiene, por ejemplo, alguna causa que le hace que tenga hiperfiltración, ese glomérulo ahora está expuesto a altas presiones y se produce lo que se conoce como barotrauma, una glomerulosclerosis. Ese glomérulo empieza a perder albuminuria, que favorece la fibrosis. Esa nefrona a la larga deja de funcionar. Y si tenemos pérdida nefronal, las nefronas que quedan se tienen que compensar para mantener el filtrado y ahora se vasodilatan para filtrar más y entran en un proceso de hiperfiltración, en un círculo vicioso que lleva a la progresión de la enfermedad renal. Si usted tiene alguna causa que le lleva a inflamación y fibrosis renal, va a tener pérdida de nefrona y por lo tanto produce el inicio de este círculo vicioso que lleva a la progresión de la enfermedad renal y mientras más estímulos tenga, más rápido se produce la progresión. Debajo de estos procesos se encuentran los clásicos factores de riesgo que conocemos, como es la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el síndrome cardiorrenal, que también va a hablar el doctor Castellaro después de mí. Y esta situación es la que despierta los procesos de hiperfiltración, inflamación y fibrosis renal y la progresión de la enfermedad renal. Algunos ejemplos para que entendamos cómo este continuo del síndrome cardiorreno-metabólico hace sentido y nos tiene que llevar a pensar de empezar bien temprano en la nefroprotección de nuestros pacientes. Les traje este estudio que hicimos hace algunos años en animales. Ustedes saben que yo también hago un poquito de investigación básica para entender cómo la obesidad impacta en el riñón. Y no los quiero confundir, pero básicamente fíjense acá, tenemos dos grupos de ratas. Estas son ratitas Zucker, estas son ratas normales, flacas, y tenemos una variedad que son las Zucker obesas, que son ratas obesas, espontáneas. Si ustedes se fijan, acá yo le estoy cuantificando la matriz glomerular, es decir, la glomerulosclerosis, y ya por el solo hecho, en la barrita blanca, de ser obesas, estas ratitas tienen más glomerulosclerosis que las que son flacas. Y esto se exagera más y además le damos sal. Por lo tanto, las ratas obesas, en este caso, se hacen sal sensible y la sal tiene un impacto profundo en el daño renal. Fíjense que no sucede lo mismo en las ratitas flacas. Así que estamos hablando en el estadio 1 del síndrome cardiorrenometabólico. Y fíjense qué interesante esto. Si yo le mido la presión de adentro del glomérulo, acuérdense que hablamos de hiperfiltración, las ratitas que son flacas tienen alrededor de 36-37 milímetros de mercurio de presión hidrostática y fíjense en las obesas, 46-47, casi 10 milímetros de mercurio más de hipertensión, mostrándonos y confirmándonos que el solo hecho de tener obesidad nos está llevando a un proceso de hiperfiltración y por lo que les acabo de nombrar, eso va a concluir probablemente en un daño y en progresión de la enfermedad renal. Las mismas ratitas, si analizamos, producen estos tres mismos fenómenos fisiopatológicos. Acá comparamos la presencia de marcadores inflamatorios como pueden ser macrófagos en el riñón y fíjense que el solo hecho de ser obesas lleva a que sin ningún otro estímulo, estas ratas tengan más inflamación en el riñón y eso es exageradamente elevado si además consumen alta sal. Acá se pueden ver las figuritas, están marcadas la cantidad de macrófagos que invadieron ese riñón. Entonces tenemos hiperfiltración, tenemos inflamación y también, por lo tanto, cuando están estas dos cosas, tenemos fibrosis renal. ¿Qué pasa con el otro factor de riesgo que más nos interesa a nosotros en este caso, que somos hipertensólogos? Bueno, fíjense, acá les traigo otro estudio que hicimos. Este es un estudio con otro propósito, pero me parece que les va a servir para aclarar. Estos son ratones, les pusimos angiotensina 2 para aumentarle la presión. Como pueden ver, cuando les pongo la angiotensina 2, les sube la presión casi hasta 160, incluso hasta 180. Y le miramos qué sucede en el riñón. Y fíjense
las ratitas, los ratoncitos que estaban con angiotensina 2 y estaban hipertensos, presentaron albuminuria, pérdida de albúmina en la orina, demostrando que estaban con un proceso de daño glomerular y de hiperfiltración. También le buscamos qué pasa con la inflamación y ustedes pueden ver acá en marrón la cantidad de células inflamatorias, y acá está cuantificados, marcados con un marcador que se llama CD68, que estaba realmente casi duplicada la cantidad de macrófagos en este riñón cuando el ratón está hipertenso. Acá lo medimos de otra forma a través de una molécula de adhesión que son las ICAM. Fíjense cómo aumenta. Así que el solo hecho de estar hipertenso nos produce de nuevo hiperfiltración, inflamación y de nuevo fibrosis. Acá pueden ver en rojo las ratitas que estaban infundidas con angiotensina 2, cómo se ve fibrosis intersticial renal. Acá está cuantificada tanto en la corteza como en la médula. Se puede confirmar que en estas ratas hipertensas la hipertensión produce el mismo proceso fisiopatológico, y ahora podemos entender en el continuo cardiovascular cómo esto empieza a afectar estos factores de riesgo que nosotros pensamos que son independientes, están modulando los otros factores del estadio 2. Pero hay factores de riesgo que son más sutiles o no tan reconocidos o menos comunes, como por ejemplo la hiperuricemia, que es parte del síndrome metabólico, del clásico síndrome metabólico, que también tiene efectos deleterios y podemos ver cómo esto sucede. Fíjense, este otro estudio que hicimos ya hace unos años, a las ratitas, en este caso les dimos, le aumentamos el ácido úrico por una inhibición farmacológica, y fíjense, medimos aquí lo que es el inflamosoma, los distintos componentes del inflamosoma que empiezan en las reacciones inflamatorias en el riñón, y cuando les aumentábamos el ácido úrico, la inflamación renal, los componentes de cada uno de estos, aumentaba. Y claramente, si le inhibíamos el ácido úrico en allopurinol, disminuía. Y acá pueden ver que como consecuencia de esa inflamación, había aumento de la fibrosis renal. Por lo tanto, lo que les quiero mostrar con estos ejemplos, que estos aparentemente factores de riesgo separados, están todos produciendo lo mismo: hiperfiltración, inflamación, fibrosis renal, pérdida de masa, y nos está llevando a este continuo de progresión, que si avanza tanto, ya nos lleva al estadio 3 y ya empieza a repercutir y a producir la enfermedad subclínica que tanto buscamos y que tanto tememos los médicos y que queremos prevenir. Entonces, el concepto de esta noche es que si ustedes quieren hacer nefroprotección, tienen que pensar en esto y disminuir la hiperfiltración, la inflamación y la fibrosis renal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en ese documento del American Heart, del presidente del American Heart, más o menos denota algo que nos sirve como para empezar. Y fíjense, nos dice, si su paciente está en el estadio 2 y tiene hipertensión, obviamente hay que hacer modificación de estilo de vida, que todos sabemos. Hay que hacer un tratamiento intensivo de la presión, o sea, presiones con niveles bajos, menores de 130-80. Y nos dice que si tiene diabetes o albuminuria, considere fuertemente poner IECA, y si tiene enfermedad renal establecida, considere fuertemente utilizar IECA. Hasta ahí todos podemos decir chocolate pro noticia, todo eso ya lo sabemos hace 20 años. Cuando nuestro paciente tiene problemas renales le ponemos IECA. Ahora fíjense, si el paciente tiene enfermedad renal de moderado a alto riesgo, que es un componente, es uno de los factores de riesgo de estadio 2, esto puede ser independientemente de la presión. Si tiene albuminuria, use IECA o antagonista de receptores de la angiotensina. Y acá aparecen las cositas nuevas. Si tiene enfermedad renal crónica, considere ponerle glifosinas. Y si además tiene nefropatía diabética, considere usar finerenona. Entonces acá empezamos a tener algo nuevo que no lo teníamos hace unos años atrás, que vale la pena empezar a entender por qué nos sugieren estas cosas. Y lo primero, entendamos por qué los IECA, esto ustedes lo saben, los IECA han sido la primera línea en nefroprotección en los últimos 30 años, y esto se explica por los clásicos mega trial que tuvimos en los 90 y en los 2000, que nos enseñaron que los IECA son realmente nefroprotectores, además de todos los otros efectos que conocemos. Y fíjense en este estudio, el Last Trial, que realmente es bastante gráfico para mostrarnos esto. Fíjense que el descenso del filtrado glomerular en pacientes con enfermedad renal crónica es mucho menor cuando usamos ramipril en comparación con amlodipina o con metoprolol. Y este tipo de estudios fueron los que nos fueron indicando que los IECAS son mucho mejores nefroprotectores que los otros antihipertensivos. Y fíjense lo que sucede con albuminuria, el ramipril
es el que menor progresión tiene de albuminuria en el riñón a comparación con el metoprolol, y ni hablar de la albuminuria, la amlodipina, que produce vasodilatación renal y al principio exacerba un poquito el barotrauma. Así que este tipo de estudios nos llevó a entender de que los IECA son los principales nefroprotectores. Y este es un estudio que hicimos hace unos años en pacientes hipertensos de raza negra acá en Estados Unidos, y que quisimos ver cuáles son los efectos antifibróticos de los IECA. Y fíjense, separamos, esto eran pacientes con 2 o 3 drogas, los que tomaban IECA contra todos los otros, y en este grupo pueden haber algunos con ARBs, con bloqueantes del receptor de angiotensina, y encontramos marcadores antifibróticos que estaban más elevados en el grupo del lisinopril, como es la metaloproteinasa de matriz tipo 1, que lo que hace básicamente es comer el colágeno. Cuando los pacientes están con un IECA, esto está mucho más elevada. Este es otro indicador de un proceso antifibrótico. Y el péptido acetílesis DKP, que es un péptido antifibrótico, también estaba aumentado. Esto es en plasma en los pacientes que estaban medicados con IECAS. Entonces, los IECAS producen o contraponen la hiperfiltración, esto ustedes lo conocen bien, disminuyendo la resistencia a la arteriola eferente, baja la presión intraglomerular y eso nos disminuye la albuminuria. Y también atacan la inflamación y la fibrosis. Y un concepto importante es que esto también sucede independiente de la presión arterial. Fíjense en este trabajito que lo hicieron en Michigan, donde yo trabajaba antes, es un modelito que es sal sensible, donde no es dependiente de renina. Y fíjense que acá miden la inflamación a través de un marcador también de macrófago. Y cuando le ponen la hipertensión, cuando los animalitos están hipertensos, están inflamados, como les mostré recién. Pero cuando les dan un inhibidor de la enzima convertidora, ese inhibidor baja la inflamación. Pero lo que es más importante es que las ratas seguían hipertensas, porque esta es una hipertensión que tiene otro mecanismo. Así que hay mecanismos que son independientes de presión, por los cuales los IECA nos bajan la inflamación y nos bajan también la fibrosis, como pueden ver en este otro cuadro. Ahora, esto ya la mayoría de ustedes los conocen. Veamos qué sigue, qué es esto nuevo, qué es lo de las glifosinas. ¿Por qué las glifosinas empiezan a aparecer como nefroprotectores? Y primero veamos la evidencia de estudios clínicos. Fíjense, este es estudio utilizando dapaglifosina, el DAPA-CKD, pero hay varios, están también con empaglifosina. Fíjense lo que sucede en los pacientes que tienen enfermedad renal y les damos dapaglifosina. El filtrado glomerular a largo plazo tiene un descenso que es menor en comparación de aquellos que fueron tratados con placebo. Si ustedes ven, al principio hay una caída dramática, que cuando no conocimos bien estábamos un poco asustados, y eso se ve un efecto hemodinámico importante que tienen intraglomerular las glifosinas, pero a largo plazo esto se estabiliza y nos lleva a tener una pendiente menor y una conservación de la función renal. Fíjense qué dramático a nivel de albuminuria. Los pacientes que estuvieron medicados con la dapaglifosina presentaron un significativo descenso de la albuminuria comparado con placebo. Y esto era sobre todo marcado en pacientes diabéticos, pero también se vio en pacientes sin diabetes. Entonces, este es el primer signo de decir, ojo, la dapaglifosina o las glifosinas en general son nefroprotectores, tenemos que entender y empezar a utilizarlas. ¿Cómo funciona? Este es un gráfico que es malísimo, muy complejo, es de Volker Bannon en California, pero acá están todos los efectos de las glifosinas. Yo les marqué 3 para que ustedes vean que las glifosinas bajan la inflamación en el riñón, bajan la albuminuria, bajan la presión intraglomerular y por tanto bajan el filtrado glomerular agudamente. Y un detalle que no es menor también, bajan el nivel de ácido úrico, porque son úricos úricos, y esto no lo sabe mucha gente. Y como les mostré antes, el ácido úrico también nos está llevando a producir un daño. Así que, de alguna manera, las glifosinas nos están actuando en el mismo proceso que les dije yo. Disminuyen la hiperfiltración, disminuyen la inflamación y por lo tanto también disminuyen la fibrosis renal. Y a los que les gustan los mecanismos, el mecanismo por el cual baja el filtrado glomerular y la presión intraglomerular es básicamente porque las glifosinas nos aumentan, como no se reabsorbe el sodio y la glucosa del canal sodio-glucosa en el túbulo proximal, nos aumenta el delivery de sodio distal en la mácula densa y se gatilla el feedback del túbulo glomerular y eso hace que se contraiga la arteriola aferente, que la ven ustedes acá,
y eso hace que caiga el filtrado. Y esto es súper importante en los pacientes con diabetes, que como pueden ver ya tienen un hiperfiltrado y cuando les ponemos las glifosinas se produce un descenso notable de la presión intraglomerular, protegiendo el daño glomerular y protegiendo la albuminuria. Pero las glifosinas van a terminar siendo como fueron en algún momento la aspirina o las estatinas, porque estamos descubriendo que tienen efectos que van más allá de los relacionados a la glucosa, como pueden ser efectos antiinflamatorios, efectos antifibróticos, no solamente en el riñón, sino también en hígado, en corazón. Así que las glifosinas pasan a ser por estos mecanismos un elemento más y bastante importante en la actividad de nephroprotection. Y veamos un poquito más acá el último, por qué nos proponen que utilicemos finerenona en caso de enfermedad renal con proteinuria y sobre todo la diabética. Y en esto repasemos un poquito los antialdosterónicos, que es un campo, vamos a decir, antiguo, pero que con mucho desarrollo actual. Y tenemos los antagonistas mineralocorticoideos, que se clasifican en esteroideos, como es la espironolactona o la eplerenona. Los nuevos no esteroideos, y ahí está la finerenona que nos están recomendando, la hexacerenona, que está solamente aprobada en Japón. Y después tenemos los nuevos inhibidores de la aldosterona sintasa, como el Vadrostatin, Lorundrostat y otros que se están utilizando sobre todo en hipertensión resistente, por ahora en hiperaldosteronismo primario. Entendiendo esto, vamos a por qué nos recomiendan usar finerenona. El estudio Fidelio que se hizo en el 2020, se publicó en el 2020, fue el primer estudio en mostrar que finerenona tenía un efecto nefroprotector importante. Fíjense en este compuesto renal que incluía muerte por causa renal o progresión de la enfermedad renal medida como una caída del filtrado. El uso de finerenona a largo plazo casi un 20% de disminución de este compuesto primario. Y si vemos solamente progresión de la enfermedad renal, igual, casi 20% de descenso. Este estudio fue el primero que marcó de que la finerenona tiene que ser usada en nefroprotección. Este es un estudio que nos permitió empezar a perderle un poco el miedo. Recuerden que antes los mineralocorticoides, las medicaciones antimineralocorticoideas, realmente eran una mala palabra para el nefrólogo por el hecho de que teníamos miedo por la hipercalemia. Acá empezamos a perderle miedo, acá empezamos a ver que no solamente no hacen mal, sino que hacen bien. Y fíjense con la albuminuria, el notable descenso que tiene la finerenona en la hiperalbuminuria también, demostrándonos que hay un efecto también hemodinámico en este proceso que se lo voy a mostrar ahora. Está bien, ustedes me pueden decir, bueno, pero la finerenona, que es un antialdosterónica, baja la presión, sí. Y entonces todo lo que estamos viendo puede ser por la presión, sí. Pero fíjense, este es un estudio de Bacris que hizo en el 22, que trató de responder esto y básicamente les muestra la figura principal. Él estratificó a los pacientes en distintos cuartilos de presión para ver si el cambio en la albuminuria era distinto a los que estaban hipertensos a los que estaban normotensos. Y fíjense que no, la reducción es alrededor del 30% en todos los grupos, demostrando que el efecto que está teniendo finerenona, que obviamente tiene un efecto antihipertensivo, el efecto de nefroprotector va más allá de la presión. ¿Mm? Y esto nosotros lo sabemos, lo que hacemos investigación hace muchos años, y ya venimos sospechando, fíjense, con espironolactona, esto la industria no nos lo va a mostrar, pero espironolactona, ya ustedes pueden ver cómo la albuminuria, hace más de 10, 12 años, la albuminuria desciende. Son estudios chiquitos, pero el mecanismo es el mismo. Fíjense, cae el filtrado glomerular. Y nosotros hicimos en Michigan hace unos años, estudiando esto también, cómo afectaba la hemodinamia glomerular. Y fíjense, este es el diámetro de la arteriola aferente, o sea, cómo se vasodilata. Cuando nosotros poníamos aldosterona, se vasodilataba, produciendo el trauma glomerular. Y cuando lo bloqueábamos con leplerenona, fíjense cómo normalizamos la hemodinamia glomerular en este caso. Ya tenemos más estudios también mecanísticos que nos muestran que las finerenonas tienen, además de la hiperfiltración que les acabo de mostrar, baja la fibrosis, baja la inflamación y baja la injuria tubular. Por lo tanto, estas son las cosas que nos están diciendo que los altos antialdosterónicos son otra herramienta muy importante para la nefroprotección y especialmente la finerenona, que tiene algunas cualidades exquisitas, como que tiene que ver el volumen de distribución, el tema de que no es esteroideo, que se acumula más en corazón y en riñón, con menos reacciones adversas.
Bueno, ahora la parte práctica, cortito para dejarlo a Carlos. ¿Cómo hacemos para implementar esto? Las guías recientes de la American Heart, cuando uno busca qué hacemos con un paciente hipertenso y enfermedad renal, nos dicen, bueno, bájele la presión a menos de 130 y use inhibidores del sistema renina-angiotensina y nada más. Eso es lo mismo, creo que lo único nuevo sería que baje a menos de 130 y esto del Sprint Trial también que mostró que en los pacientes con CKD hay beneficio, pero esto de los ACE ya lo conocemos hace 20 años. Pero si ustedes leen no solamente el cuadro y leen la guía, les dice, las IECAS son recomendados para pacientes con enfermedad renal crónica y después agrega, ningún agente hipoglucemiante es recomendado como antihipertensivo. Sin embargo, nuevos agentes como las glifosinas y los antagonistas GLP-1 han mostrado detener la progresión renal en pacientes con y sin diabetes y podrían tener un efecto en la presión. ¿Mm? Ya lo sugiere, pero no se juegan. Los europeos son un poquito más agresivos. Fíjense, guías 2024 de la Sociedad Europea de Cardiología para manejo de hipertensión, pacientes con daño renal, y acá son bien explícitos. En los pacientes hipertensos que tengan enfermedad renal crónica, siempre y cuando tengan un filtrado más de 20, utilice glifosinas. Están recomendadas para mejorar los resultados renales en el contexto de un modesto efecto de la presión. Todos hoy sabemos y reconocemos que las glifosinas no son grandes antihipertensivos, pero tienen un gran efecto nefroprotector. Así que tenemos que empezar a considerar esto con nuestros pacientes hipertensos y que ya empiezan a tener en el continuo cardiovascular afectación del riñón. Fíjense el nivel de evidencia 1A. Entonces, para ir terminando, lo que yo les propongo en este estadio 2 del síndrome cardiorrenometabólico, pensar la nefroprotección con tres pilares. Un pilar que es el IECA, que no se discute, que hace 30 años que lo usamos, que son drogas seguras, que todos lo conocemos. Empezar a incorporar las glifosinas y empezar a incorporar los antialdosterónicos, especialmente la finerenona. ¿Cuándo? Si yo tengo un paciente solamente con hipertensión, no lo duden, empiecen con los inhibidores de la enzima convertidora. Ahora, si su paciente ya tiene enfermedad renal, además de los IECA, incorporemos las glifosinas. Nos van a prevenir la progresión de la enfermedad renal. Y si su paciente tiene nefropatía diabética, además de las glifosinas, agréguele bajas dosis de finerenona y vaya titulando y controlando el potasio y el filtrado glomerular hasta que aprenda a manejarla y le va a evitar a ese paciente grandes problemas en su salud nefrológica, pero también cardiovascular. Y nos quedan dos situaciones donde podemos usar los antialdosterónicos, como es la hipertensión resistente. Acuérdense, cuando lo estén usando, piensen que también le están haciendo un gran beneficio al riñón. Y en los casos de enfermedad renal, que a pesar de tener glifosinas, tenemos albuminuria residual, esos pacientes también se pueden beneficiar con la finerenona. Hay estudios en este momento que ya directamente están evaluando la combinación de entrada de los dos fármacos, que los vamos a ver en los próximos meses, me imagino. Eh, Todas estas intervenciones nos están atacando a lo que dijimos al principio: hiperfiltración, inflamación y fibrosis. Entonces, para terminar, el síndrome cardiorrenometabólico es un conjunto de alteraciones que comparten un sustrato fisiopatológico. El estadio 2 incluye factores de riesgo que están interrelacionados y se afectan mutuamente. La protección renal es fundamental para evitar la progresión a estadios más avanzados del síndrome cardiorrenal, y la nefroprotección simplemente radica en disminuir la hiperfiltración, la inflamación y la fibrosis renal. Y les dejo esta conclusión: el screening y el tratamiento de los componentes renales del síndrome cardiometabólico son fundamentales. Si ustedes no piden una creatinina, no piden una albuminuria, nunca van a poder ver el estado de su paciente. Además, si descubren que esto está afectado, además de las medidas no farmacológicas que ya todos conocemos, estos pacientes tienen que ir con objetivos de hipertensión terapéuticos de alta intensidad, es decir, por debajo de 130, 80, y si tiene ya daño renal, por debajo de 120, 80. Y yo les propongo esta noche que hagan un abordaje basado en estos tres pilares farmacológicos, con los IECAS, las glifosinas y los antialdosterónicos. Con esto me despido y me quedo pendiente para que después de la charla del doctor Castellaro podamos conversar un poquito. Muchas gracias. Perfecto, excelente César, muchas gracias. Le damos lugar a Carlos Castellaro. Perfecto, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
pero vamos a tratar de, ahí estamos, Muy listo. bien. Realmente Vamos a también ver. agradecer a toda la presencia. Tenemos 70 de, desde inicio, 70 cardiólogos, especialistas que nos están acompañando y otras especialidades. A ver, ¿se ve? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, agradecerles muchísimo, tanto a la gente de la FAC y al Comité de Hipertensión Arterial, invitar a nefrólogos, ¿no? A estos bichos raros que hacemos cosas distintas, pero que, bueno, cada vez compartimos más. Y parte de esta charla tiene que ver con esta relación, ¿no? Con esta relación del síndrome cardiorrenal. Obviamente, como es una práctica totalmente compartida entre cardiólogos y nefrólogos, tanto en la derivación de consultorio como en el manejo del paciente internado. Yo simplemente les quiero mostrar un poco la visión que tenemos los nefrólogos, un poco de esto, y cómo esto ha cambiado un poco la práctica de la medicina. Y a nosotros, en realidad, la nefrología, que venía bastante devaluada, encontró en esta relación con los cardiólogos un revivir, digamos, una revitalización de la práctica y lo hizo, sinceramente, mucho más interesante. Cuando simplemente lo que hice fue buscar un poco qué pasa, digo, qué interés hay sobre este tema. Y fíjense ustedes cómo ha crecido dramáticamente, pese a que la relación corazón-riñón se conoce hace muchísimos años. Ya los egipcios hablaban del tema. De hecho, cuando en el proceso de momificación, los egipcios los únicos vaciaban el cuerpo y los únicos órganos que dejaban eran el riñón y el corazón, porque eran los órganos que se iban a necesitar para la vida después de la vida, ¿no? Los chinos también, o sea, mucha gente en la evolución de los siglos habló de la relación corazón-riñón, pero realmente el cambio en nuestra medicina moderna la dio cuando el doctor Ronco presenta este famoso artículo en JACC y plantea los distintos tipos y desde el punto de vista docente describe el síndrome cardiorrenal. Y fíjense ustedes que a partir del año 2009 ya estábamos hablando de 47 artículos por año y llegando a un ascenso permanente a que el año pasado se publicaron 300 artículos solamente del concepto del síndrome cardiorrenal. Y probablemente este año pasemos la cantidad. O sea que hay un interés claramente creciente. Como le dije, esto es una cosa muy vieja, pero quien puso arriba de la mesa los famosos 5 tipos fue el doctor Ronco en el artículo famoso del JACC, donde plantea que los cambios agudos cardíacos y renales, tipo 1 y tipo 3, generaban cambios agudos en riñón y corazón, y que los cambios crónicos cardíacos tipo 2, renales tipo 4, producían cambios crónicos en el corazón y que algunas enfermedades sistémicas producían un impacto cardiorrenal. Y esto, si bien es interesante desde el punto de vista docente, uno se pregunta con espíritu crítico si todo esto es lo mismo. Y si, por ejemplo, digamos, bueno, a ver, vayamos a un paciente que hace un infarto, hace un fallo cardíaco agudo, un tipo agudo. Uno diría, bueno, tener un cuadro agudo es un síndrome en sí mismo, es una complicación, la insuficiencia renal aguda, como lo es el fallo hepático, como son las arritmias, la muerte súbita, las valvulopatías. Estamos hablando de que tenemos un síndrome dentro de un síndrome. O sea, estamos tratando de darle una explicación a algo que ya tiene explicación en sí mismo, o por lo menos que tiene entidad propia. Lo mismo si yo tengo un fallo renal agudo, digamos, por la causa que ustedes quieran, las complicaciones obviamente puede ser la insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen, los trastornos hidroelectrolíticos por la falla renal propia y por supuesto las complicaciones, la encefalopatía urémica o las hemorragias. O sea que estamos hablando de un evento en sí mismo. Y ni hablemos si tengo una situación dramática de compromiso multisistémico, un crash, un shock hipovolémico, una sepsis, que ya tienen entidad y peso específico. Y ahí una pregunta es, ¿son entidades individuales o es todo parte de un síndrome? Y probablemente el que ayude a pensar es la famosa navaja de Ockham, de allá del siglo XIV, un filósofo franciscano que planteó que si yo tengo dos teorías que explican el mismo fenómeno, la teoría más simple suele ser la más probable. Con lo cual uno diría que el tipo 1 y el tipo 3 y el tipo 5 probablemente sean entidades con peso propio y no sería necesario meterlas dentro de un síndrome. Y que el verdadero síndrome cardiorrenal son el tipo 2 y el tipo 4, donde el fallo crónico cardíaco genera daño crónico renal y donde el fallo crónico renal genera fallo crónico cardíaco. Y más todavía cuando vemos que comparten mecanismos fisiopatológicos comunes. O sea, casi siguiendo un poco la lógica que recién planteó César, los cambios hemodinámicos, los cambios inmunomodulados o los cambios inmunoinflamatorios son responsables tanto de daño cardíaco como del daño renal y a su vez el daño cardíaco genera daño renal. Digo, yo empiezo con un estadio, un tipo 2
y después al final del camino, cuando tengo daño renal, yo no sé si él se transforma en un tipo 4 y no sé quién, cuando tengo los dos, no sé qué es primero el huevo o la gallina. O sea que claramente esto es un síndrome en sí mismo donde no son solamente comorbilidades, sino que son mecanismos compartidos. Obviamente, como nefrólogo, a mí mi punto de interés es el impacto que genera el riñón sobre la enfermedad cardiovascular. Y cuando uno mira esto, se encuentra que el enfermo renal, esto es un metaanálisis que mete tres estudios, son 14.000 individuos que no tenían ni insuficiencia cardíaca, ni eventos cardiovasculares, ni enfermedad coronaria. Son de estudios JHS, ustedes saben que el Jackson es un estudio que estudió a la población afroamericana, el CHS a mayores de 65 años y el MESA a una población general, bien poblacional. El 10% de la población de estos estudios tenía enfermedad renal crónica y fíjense ustedes lo dramático que implica la incidencia de enfermedad cardíaca, fallo cardíaco, enfermedad coronaria o ACV en aquellos que tenían enfermedad, digamos que tenían enfermedad renal crónica. O sea que claramente la enfermedad renal crónica es un promotor enorme de la enfermedad cardiovascular. Y es muy interesante que cuando uno analiza la enfermedad cardiovascular del enfermo renal, se encuentra con un fenotipo cambiante. Cuando uno empieza en estadios iniciales, y es lógico que esto sea así, digamos, todo el estado inflamatorio, toda esta hiperactivación neurohumoral, todo lo que es simpático, todo lo que es renina, angiotensina, aldosterona, tiene un impacto sobre el vaso, y esto es responsable de que tenga eventos cardiovasculares de tipo aterosclerótico. Pero a medida que va avanzando la enfermedad renal crónica, empieza a crecer los eventos de tipo no aterosclerótico, básicamente lo que es la hipertrofia ventricular, la insuficiencia cardíaca y las complicaciones. A tal punto que aproximadamente el 70% de los pacientes, 70% de los pacientes con enfermedad crónica desarrollan insuficiencia cardíaca. Y esto está ligado directamente al aumento de mortalidad. Y esto es lo que es dramático en esta población. Obviamente, para mí, como nefrólogo, la insuficiencia cardíaca que yo conocía, la que conocí siempre fue la insuficiencia cardíaca fracción de eyección reducida. O sea, para mí, insuficiencia cardíaca era si tengo fatiga cuando voy al baño. Y después, con el tiempo, descubrimos que no es la única y entra el auge de entender otro nuevo modelo fisiopatológico que es la insuficiencia cardíaca de tipo preservada, que es la típica de esta patología. Mientras que la reducida, el corazón es el centro, porque es el responsable del daño o es el que se daña, y eso genera un montón de complicaciones sistémicas. Acá es totalmente lo opuesto. Las complicaciones sistémicas son las responsables del daño cardíaco. Y ahí entra la enfermedad renal crónica, como entra la hipertensión, como entra la obesidad, como entra la diabetes. O sea, claramente la enfermedad renal crónica y sus comorbilidades, ya sea responsable de la enfermedad crónica o como compañero de ruta, son responsables del desarrollo de enfermedad cardíaca, fallo cardíaco de tipo preservado. Y este es el 80% de los modelos o del modelo de enfermedad cardíaca en nuestra población. Obviamente, como estamos hablando de un modelo o una evolución, y muy bien lo planteó recién César cuando planteó el modelo cardiorrenometabólico, tenemos un crecimiento patológico de la obesidad y los trastornos metabólicos, con lo cual la prevalencia es absolutamente creciente, tanto de la enfermedad renal crónica como de la insuficiencia cardíaca de tipo preservado. Y uno, de vuelta en la ignorancia, diría, bueno, es el hermano menor de la insuficiencia cardíaca, el mayor es la reducida, que mata gente, y la preservada es un fenómeno en sí mismo. Pero cuando analizamos el impacto que esto tiene, tanto en el pronóstico con la mortalidad como las hospitalizaciones, nos encontramos que el pronóstico es exactamente igual. Tener fallo cardíaco preservado es tan grave como tener fallo cardíaco de tipo reducido. Y si yo sumo esto, digo, bueno, desarrollé enfermedad cardíaca de tipo preservado con enfermedad renal crónica, armo la tormenta perfecta. Es una epidemiología compartida y es una sumatoria de efectos impactantes. Cuando yo analizo la mortalidad del paciente al año, a los 2 años, claramente el paciente que tiene enfermedad renal crónica y insuficiencia cardíaca, y claramente este es el modelo clásico que se ve en la enfermedad renal crónica, casi todos los pacientes con enfermedad crónica avanzada tienen insuficiencia cardíaca, claramente es un determinante enorme de mortalidad, tanto al año como a los 2 años. Por eso, la media de pacientes en diálisis con insuficiencia cardíaca de sobrevida apenas es de 36 meses. Y esto también explica esto. Más allá de que los nefrólogos no seamos muy buenos en cuidar la salud cardiovascular, y claramente cuando uno ve este gráfico no lo somos, que es el registro de diálisis crónica de la Argentina, fíjense ustedes la mortalidad en diálisis, venimos hablando, congresos de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, SAC, FAC, y fíjense ustedes, SAN, todo lo que ustedes quieran. En el 2005 teníamos una mortalidad del 15% y en el 2022 tenemos una del 19%. ¿Qué cuerno hicimos durante prácticamente más de 15 años?
O sea que claramente no le estamos encontrando el cascabel al huevo. Saquemos esto, 20 y 20, porque esto es pandemia y acá hay probablemente otro factor de mortalidad, pero la línea claramente es ascendente. Y cuando uno mira la causa de muerte, el 40% de las muertes son cardiovasculares. Hay un 6% prácticamente cerebrovasculares y muchas de las desconocidas probablemente sean de tipo cardiovascular, por lo cual probablemente tenemos entre el 50 y 60% de las muertes en diálisis sean cardiovasculares. Lamentablemente, en nuestro medio no tenemos desglose, pero sí lo hay en el registro americano, el USR10, y fíjense ustedes que el 44% de las causas de muerte son por arritmia fatal y muerte súbita. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la muerte cardíaca, la arritmia fatal y la muerte súbita es el evento final de un corazón que se enfermó crónicamente a lo largo de la enfermedad renal. Y esto es lo que claramente no estamos pudiendo manejar. Probablemente, no sé si al final, que ahora charlaremos un poco de esto, sino claramente desestimamos esto probablemente al principio o no lo tomamos en cuenta y pagamos el precio probablemente al final de la historia. Entonces, un poco para entender por qué llegamos a esto, es interesante revisar un poco cuáles serían los mecanismos por los cuales el riñón es responsable del fallo cardíaco. ¿Por qué pasa este síndrome cardiorrenal donde el fallo renal crónico es responsable del daño cardíaco crónico, de vuelta de la visión humilde de un nefrólogo? Primero, por supuesto, tiene mucho que ver con esto que lo que ustedes manejan muy bien, que es la hipertensión arterial, el concepto de remodelado vascular. La enfermedad renal crónica es el típico modelo de envejecimiento vascular acelerado, es el típico modelo de envejecimiento vascular. Es el envejecimiento vascular de la edad, pero acelerado por la enfermedad renal crónica. Claramente, la enfermedad inflamatoria, el gatillo inflamatorio de la enfermedad renal crónica tiene un impacto directo sobre el endotelio, sobre el músculo liso vascular y por supuesto si a esto le agregamos todos los fenómenos de la calcificación de la media, el fenómeno de Monkenberg, tenemos una arteria muy rígida que aumenta mucho la poscarga. Esto genera un estrés sistólico importante, esto es responsable de un estiramiento y una activación de fibroblastos que va a ser responsable de una fibrosis que va a ir lentamente de endocardio a epicardio. Por supuesto, acá el responsable es el vaso y es muy interesante revisar que cuando yo tengo enfermedad renal crónica, incluyendo las comorbilidades como vimos en el fallo preservado, y ni hablar si tengo diabetes, actúo sobre los receptores de la pared vascular. Esta activación es un gatillo enorme para que se activen un montón de factores de transcripción que van a ser responsables de un montón de cambios fenotípicos en la pared vascular, que van a ser responsables de los cambios histológicos y vamos a tener el famoso vaso del enfermo renal crónico que es absolutamente espantoso, no compleante, responsable de hipertensión arterial, de aumento de la presión de pulso, de una rigidez y bueno, todo lo que ustedes conocen más que bien. Pero este no es el único mecanismo. El otro mecanismo es el que está vinculado a la enfermedad renal crónica, al mal manejo de agua y sal. Esto implica básicamente retención de volumen, esto genera básicamente aumento de los volúmenes de fin de diástole, esto genera un estrés diastólico que también es profibrótico, por supuesto menos cuantía que el estrés sistólico, pero es profibrótico y es responsable del daño. Y el tercer mecanismo, que probablemente es el de mayor impacto, es el que no está asociado ni a la precarga ni a la poscarga, que es básicamente todo lo que el riñón en su disfunción genera, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo lo que son los mecanismos neurohumorales, simpático, endotelina, todo lo que es profibrogénico y todas las citoquinas, sumado a la enfermedad de pequeños vasos. O sea, claramente esta enfermedad de la microcirculación es impresionante cuando uno ve una cinecoronografía de un paciente renal crónico en diálisis, uno ve los troncos eventualmente sanos, pero prácticamente no hay red vascular. Es increíble cómo desaparece la red vascular. Esto hace que caiga dramáticamente la reserva miocárdica y esto claramente es un gatillo fibrótico. Entonces, finalmente, un paciente con enfermedad crónica tiene fibrosis. Hoy simplemente para muestra, esto es la biopsia de un paciente, la biopsia miocárdica de un paciente que no tiene ni enfermedad renal crónica ni insuficiencia cardíaca, y está la biopsia con toda el área fibrótica en rosa, que tiene un paciente que tiene enfermedad crónica y tiene área fibrótica. Por supuesto, esto es un continuo, esto no son compartimentos estancos, y es muy interesante esta descripción que hace Borland, donde plantea que un paciente con enfermedad renal crónica en la etapa inicial, esa rigidez, esa enfermedad de afuera hacia adentro, digamos, esa enfermedad sistémica y el impacto sobre el corazón, hace que este paciente empiece a tener aumento de las presiones de fin de diástole, disminución de los volúmenes de fin de diástole, presión que va sobre la aurícula izquierda, esa aurícula izquierda se va remodelando, se va dilatando, empieza este paciente a ser
episodios intermitentes de fibrilación auricular para después quedar con fibrilación auricular. La mayoría de nuestros pacientes tienen fibrilación auricular. Este aumento de la presión en la aurícula izquierda se transmite a la arteria pulmonar, aumenta la presión sistólica de la arteria pulmonar y se transmite todo hacia el sistema derecho. Final de la historia, el paciente se encuentra con una falla, digamos, global del corazón, y este probablemente es lo que va a terminar desencadenando la muerte de este paciente. Simplemente para mostrarle un poco nuestra experiencia vernácula, y sobre todo porque ustedes son todos gente dedicada a la hipertensión arterial. Esto es un poco registro que venimos llevando hace tiempo en nuestro centro. Nosotros venimos estudiando a nuestros pacientes. Este es un corte que hicimos con 115 pacientes en diálisis. Analizamos la hemodinamia de estos pacientes, VOP carótido femoral y cardiografía por impedancia. Y este es el registro de 115 pacientes en diálisis. También estudiamos a casi 100 trasplantados. Estudiamos a 107 pacientes donde lo único que tenían hipertensión arterial, y un grupo control de pacientes que no tenían ni enfermedad renal crónica ni hipertensión arterial. Fíjense ustedes que cuando analizamos la velocidad de onda de pulso, ¿no? Nosotros hacemos carótido femoral, lo que vemos claramente que los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis tienen las arterias mucho más rígidas. Esto, por supuesto, acompañando a los quintilos de edad. Pero cuando uno mira la presión arterial, ve que los pacientes control, obviamente a más edad, tienen más presión, pero siempre dentro de la normotensión. Mientras que los pacientes en diálisis y los hipertensos tienen más presión, y mientras más o menos los hipertensos se mantienen con la presión alta, los pacientes en diálisis la presión cae. Entonces uno dice, epa, ¿cómo puede ser que yo tenga la VLOP aumentada, o sea, marcador de rigidez arterial, y tenga caída de la presión sistólica? Y si me remito a la fórmula, la única explicación para que aumente la resistencia periférica y caiga la presión arterial es que caiga el volumen minuto. No hay otra explicación para esto. Y cuando yo les muestro la tabla de los pacientes y digo, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? Sería el quintilo 1, 37 años promedio. Fíjense ustedes que son los pacientes que tienen la presión arterial más alta, 140-90, y los que tienen la velocidad de onda de pulso más baja. Mientras que el quintilo de los mayores son los pacientes que tienen la presión arterial más normal, ¿no? Y podemos discutir lo que es normal, y son los que tienen las arterias más rígidas. Si yo le miro la resistencia vascular sistémica, paso de 3.000 dinas a 3.600. Y si miro la descarga sistólica en volumen, paso de 75 mililitros a 57. O sea que la enfermedad renal crónica es claramente responsable del fallo cardíaco, y acá entendemos el concepto este de epidemiología reversa, donde no es la hipertensión lo que se asocia a la mortalidad del paciente renal crónico en diálisis, sino que es la hipotensión. La típica es, tengo un paciente renal crónico en la historia de seguimiento, no le controla la presión con una droga, la prevalencia de hipertensión es 80-90%, una droga, dos drogas, tres drogas, cuatro drogas, eventualmente cuando entro en diálisis, la hemofiltración para sacarle volumen, y después veo que a la medida que el paciente va pasando el tiempo en diálisis, primero le saco una droga, después le saco dos drogas, después le saco tres drogas, y después veo que tiene 120-70 sin drogas. Este paciente básicamente está yendo a morir, digamos, porque se está quedando absolutamente sin bomba. Entonces, un poco, digamos, describiendo un poco la fisiopatología, la pregunta es, está bien, esto es interesante fisiopatológicamente, pero ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? No me quiero meter por un tema de tiempo. Obviamente, la enfermedad crónica, ustedes saben, y lo dijo muy bien César, tenemos la proteinuria, tenemos la creatinina, tenemos las fórmulas, y obviamente mientras más aguas arriba hagamos el tamizaje, más margen tenemos para el tratamiento, tanto nefroprotector como el tratamiento de la enfermedad cardiorrenal. Ustedes son cardiólogos, así que me van a dar una clase a mí, pero bueno, síntomas de insuficiencia cardíaca sumado a marcadores como los péptidos natriuréticos, sumado al ecocardiograma, cierran un score de riesgo para definir que mi paciente tiene fallo cardíaco de tipo preservado. La pregunta es si puedo llegar a la fibrosis cardíaca. Bueno, obviamente puedo llegar, pero de una manera muy agresiva. Este estudio japonés analiza 333 individuos con datos de autopsia y seguimiento previo clínico e imagenológico 6 años antes, y fíjense ustedes qué interesante, cuando analiza el área fibrótica del ventrículo izquierdo y la relación con el filtrado glomerular. A menor filtrado glomerular, el área fibrótica, ya sea machado por sexo y edad o con un ajuste multivariado, crece, prácticamente se duplica en la medida que va generándose el deterioro de la función renal. Por supuesto, no tenemos que matar a la gente ni hacerle autopsias para tener esta información. Aparecen las técnicas ecocardiográficas, y acá, por supuesto, cuando comparamos
el impacto ecocardiográfico de un paciente que tiene enfermedad renal crónica con quien no tiene, fíjense ustedes como, si bien no cambia tanto la fracción de eyección, porque estamos hablando de un paciente que tiene fallo preservado, sí cambia el volumen de la aurícula izquierda, que está francamente dilatado, sí cambia la relación E', hablando de altas presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y sí cambia la presión sistólica de la arteria pulmonar. Por supuesto, bien correlacionado con un aumento significativo del ProBNP. Y si me pongo finito y quiero decir, bueno, ¿qué pasa con la onda A? ¿No? Flujo derivado de la contracción auricular, a mayor deterioro funcional, mayor caída de la onda A. Cuando quiero evaluar la onda E, lo mismo, el llenado ventricular rápido también cae en la medida que cae el filtrado glomerular, la función sistólica del ventrículo derecho lo mismo, y por supuesto el strain longitudinal, la medición de la deformación miocárdica longitudinal también cae en la medida que cae el filtrado. O sea que claramente la caída del filtrado glomerular es significativa. Y por supuesto uno dice, sería, hay algo mejor? Y hay algo mejor, que es la resonancia cardíaca. Pero la resonancia cardíaca para nosotros estuvo muchos años vedada porque básicamente requería contraste, y contraste gadolinio en el enfermo renal crónico era mala palabra. Por supuesto, la tecnología progresó y hoy tenemos técnicas que no usan contraste, como es el T1 mapping, que permite hacer diagnóstico de fibrosis cardíaca, ya sea T1 y T2 mapping, depende de lo que quiero ver, edema o fibrosis, pero puedo mirar un poco la fibrosis miocárdica. Miren ustedes la diferencia en lo que es un corazón control, ¿no? Fíjense qué homogéneo está esta pared y miren ustedes este arco, este halo naranja que recorre la pared del ventrículo izquierdo, que básicamente es el halo fibrótico. Este paciente forma parte de este estudio que realizó 129 individuos sin antecedentes, analiza la fibrosis miocárdica por T1 mapping comparando renales crónicos con grupo control y con hipertensos. Y fíjense ustedes que lo que tiene el área fibrótica más importante son los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Pero no es un fenómeno on-off, es un fenómeno claramente progresivo. Esto, Edwards forma parte del grupo de la Universidad de Birmingham. La Universidad de Birmingham es el grupo que probablemente más está trabajando en lo que es fibrosis cardíaca en los enfermos renales crónicos. Y la doctora Hayes forma parte de ese grupo también, y lo que analizó fue lo siguiente, miren ustedes qué interesante, analiza el T1 mapping según estadio y claramente la fibrosis miocárdica empieza en etapas iniciales de la enfermedad renal crónica y progresa en la medida que va deteriorándose con una P significativa. Pero miren ustedes que lo que venimos usando nosotros históricamente, que es la masa ventricular izquierda, se mantiene prácticamente estable hasta estadios muy avanzados, con lo cual la masa ventricular izquierda tiene, digamos, tiene un efecto, digamos, tiene una implicancia bastante tardía como información. De hecho, cuando correlacionamos estos datos con el consumo de oxígeno o con la strain longitudinal, fíjense ustedes cómo es inversamente proporcional el aumento de la fibrosis cardíaca con la caída del consumo de oxígeno y con el strain longitudinal. Y por eso esto me recuerda una frase de Socali, del nefrólogo italiano, que dice que a medida que se achican los riñones se agranda el corazón. Y esto tiene que ver con esto. En estadios iniciales claramente aumenta mucho el T1 mapping, en estadios ya iniciales, por eso es un muy buen dato. Tiene una correlación bioquímica, que es un marcador de turnover de colágeno y fibrosis, que es el P3NP, que acompaña a esa fibrosis, pero no acompaña la masa ventricular izquierda ni tampoco el NT-proBNP, que son marcadores muchísimo más tardíos. De hecho, cuando se analiza el P3NP, y en este estudio también del mismo grupo de Birmingham, analizan el punto de corte en 126, claramente el grupo que tiene PNP, P3NP mayor de 126, duplica el riesgo de mortalidad o disminuye la sobreviva, como ustedes lo quieran ver. Y un poco para ir terminando, un poco estos conceptos, llega el momento de discutir el tratamiento y no, obviamente ya César fue clarísimo, porque claramente lo que él planteó en nefroprotección es absolutamente trasladable. Sabemos que el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene un efecto cardioprotector, sabemos que las glifosinas tienen un efecto cardioprotector, lo mostraron tanto los estudios pivotales como los estudios de enfermos renales crónicos, como los estudios con insuficiencia cardíaca, incluyendo la protección renal, o sea, drogas de altísimo impacto cardiorrenal, y por supuesto los antialdosterónicos, que también hay evidencia en un impacto muy positivo
el Fine Arts HF, que mostró básicamente que no solamente los datos que mostró César de Fidelio y Fígaro, sino también el Fine Arts HF, que mostró que los pacientes con enfermedad cardíaca, fallo cardíaco preservado, un impacto en reducir las internaciones y la mortalidad. Pero no quiero entrar en eso, sino quiero discutir la filosofía del tratamiento. Entonces, cuando uno mira la línea de tiempo de una enfermedad que para nosotros dura 20, 25, 30 años, lo que primero tenemos que hacer, y esta es una invitación a todos, es básicamente hacer el tamizaje precoz. De vuelta, no es lo mismo encarar un tratamiento aguas arriba que aguas abajo, y sobre todo el grupo de riesgo, las guías CADIGO son terminantes, nivel de evidencia 1 para pacientes que, sobre todo para pacientes que tienen diabetes, obesidad, hipertensión arterial o evento cardiovascular previo. Cuando yo tengo identificado a este paciente, hacer lo que los nefrólogos pocas veces hacemos, que es incentivar las medidas no farmacológicas, ocuparnos que el paciente sea lo más sano posible, ser estrictos y hinchapelotas en el control de la presión arterial con objetivos claros, obviamente aportar tratamiento farmacológico, bloquear un sistema que está recalentado como el sistema renina que utiliza aldosterona, estatinas en pacientes en etapas iniciales y por supuesto ISGT2, y mantener esta práctica o esta intensidad a lo largo de toda la enfermedad renal crónica. Por supuesto, hablamos, César fue muy claro, hay mucha evidencia. Piensen ustedes que el primer esteroide con efecto antialdosterónico se presentó en el año 1938 y la espironolactona fue autorizada por FDA en el año 1960. O sea que hay mucha experiencia, cardio y nefroprotección para tirar para arriba. Lo que pasa que en el año 2004 apareció una famosa editorial de John McMurray, en el año 2009 el famoso metaanálisis donde planteaba el tema de digamos, del yin y el yang, digamos, cardio y nefroprotección, pero el yang era básicamente el concepto este de la hipercalemia, y esto puso estas drogas en desuso. Pero creo que la evidencia actual muestra que empezar con antifibróticos en etapas iniciales puede ser una muy buena idea. Por supuesto, cuando el partido ya está mucho más avanzado y el paciente tiene riesgo de morir, si tiene inestabilidad de membrana, los beta bloqueantes es una forma, y hay mucha evidencia, estudios de CISE y varios estudios que mostraron que el uso de beta bloqueantes disminuye la mortalidad en estos pacientes. Por supuesto, también ser críticos al momento de usar otras drogas, evitar drogas que prolonguen el QT, etcétera, etcétera. Ser muy prolijo en diálisis en los shift, tanto de volumen como de potasio como de calcio, y con esto tratar de hacer la mejor protección posible. La realidad que nosotros los nefrólogos, y probablemente esta sea la causa de nuestro enorme y estrepitoso fracaso, estamos trabajando acá y lo estamos haciendo tarde. Y intimidamos al paciente con enfermedad renal crónica en diálisis, nos preocupamos, vemos que tiene todo lo que tiene un corazón muy duro, que cuando le ponemos 2 gotas de agua hace edema agudo de pulmón, cuando le sacamos 2 gotas de agua hace hipotensión, que es imposible de dializar, y obviamente no tenemos mucho para hacer en ese punto. La invitación obviamente está a trabajar acá, ¿no? Y acá, por supuesto, lo planteo desde el punto de vista conceptual usando los conceptos que César describió. Nefroprotección con sentido de cardioprotección para que realmente haya un concepto cardiorrenal. Todavía tiene que correr mucha agua bajo el río. Esto es lo que hoy conocemos. Probablemente muchas cosas más vengan monoclonales. Probablemente tengamos ver qué pasa con los antiendotelina. Pero bueno, la realidad es que hoy sabemos esto, que claramente es una gota de agua, probablemente ignoremos mucho, como dice Newton, pero lo único que nos queda absolutamente claro, y a mí me queda claro, que no hay ningún tipo de protección cardíaca posible si no tengo protección renal y viceversa. No tengo ninguna posibilidad de protección renal si no tengo un corazón que haga las cosas bien, que no congestione el riñón, que le provea una buena perfusión. Así que la invitación es básicamente a que tomemos nota de esto y que nos hagamos cargo desde el principio y sobre todo en etapas iniciales. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Excelente la disertación, muy clara. Así que, bueno, vamos a seguir adelante con el webinar. Marcos, ¿querés comenzar? No sé si querés hacer alguna pregunta o un comentario. Adelante, Marcos. Sí, buenas noches. Bueno, excelente las dos presentaciones. Un gran abrazo a los dos. Una pregunta que puede ser contestada por los dos con respecto a la nefroprotección y al síndrome del canal renal, que una de las primeras pausas es la insuficiencia cardíaca con fracción de disección preservada.
la evidencia, que cada vez algunos están en guías y otros todavía no, de los agonistas GLP-1 en la utilización tanto en la lipotoxicidad, que dentro de este síndrome renal metabólico y lo que afecta, y también entre evidencia científica a través de lo que es el flow, específicamente en la protección, y en la obesidad lo que es el CELE. ¿Cuál es la opinión de ambos, tanto en nefroprotección como en el síndrome cardiorrenal? Adelante, César. Bueno, sin duda, en el inicio de este continuo está la obesidad. Así que si atacamos ahí, vamos a estar empezando a preservar. Y los agonistas del GLP-1 actúan en esto. Hoy por hoy, tenemos que llegar a las indicaciones cuando tenemos una obesidad o un sobrepeso con comorbilidad, como para empezar a utilizarlo. Pero sin duda ya tenemos estudios preclínicos y clínicos y las guías de la American Heart, como les mostré que decía nos muestran que si estamos atacando ahí el viernes al principio, tenemos que ver una mejoría. Y esto creo que va a ir creciendo a medida que tengamos más datos y a medida que vayamos conociendo estas drogas, en quién aplicar y en quién no. Pero claramente yo no descarto que en un futuro muy cercano un nefrólogo esté indicando esto muy temprano para proteger su riñón, ¿sí? Porque si no estoy peleando contra molinos de viento. Si estoy bajando la presión, estoy haciendo todo lo otro y tengo un paciente que tiene una obesidad mórbida, yo me imagino cómo está ese riñón, vamos a atacar ahí abajo. Entonces, todavía no tenemos indicaciones formales, es decir, que si no tenemos el grado de obesidad indicado, no estaría indicado usarlo, pero yo pienso que en un futuro va a ser, por todo lo que te mostré en la primera diapositiva, cómo ya simplemente la obesidad nos está haciendo un modelado del parénquima renal que definitivamente nos lleva a la evolución y a la progresión de la enfermedad. Sí, simplemente para agregar el concepto de César, digamos, hay evidencia fuerte. La verdad que los resultados del Flow fueron muy determinantes, ¿no? Pacientes con la enfermedad renal crónica y un cambio claramente en la tasa de creación de la función renal, reducción del 24% en la progresión de la enfermedad renal crónica, y yendo específicamente a la obesidad, saliendo de la diabetes, los datos del SELECT, si bien el objetivo no fue un objetivo renal, hubo un subanálisis renal y claramente los pacientes que fueron sometidos a semaglutide 2.4 tuvieron una reducción significativa, tanto la albuminuria, no un seguimiento a 104 semanas, una reducción significativa de la albuminuria y también de la tasa de declinación de la función renal. La tasa de declinación del grupo control fue significativamente más alta que la tasa de declinación de los pacientes que estaban con semaglutide. Y lo más interesante que mostró en su análisis del SELECT, que esos cambios se dieron antes del descenso significativo de peso, sugiriendo un efecto para más pleiotrópico de la droga que el descenso de peso, que es el tema de discusión, ¿no? Con GLP-1, ¿es el descenso de peso o es el efecto de la droga? Falta muy poquito, el 28, 29 de septiembre, de ahora, de octubre, de noviembre, perdón, 28 de noviembre van a presentar los resultados del estudio Remodel. El estudio Remodel es el estudio mecanístico de semaglutide en riñón con marcadores inflamatorios antes y después de tratamiento, con parámetros bioquímicos y con biopsia renal y con estudio de resonancia para tratar de justificar cuál es el real mecanismo que los GLP-1 tienen sobre el riñón, aunque ya sobre lo que es vascular por el efecto inflamatorio ya sabemos. Así que probablemente termine siendo esto. ¿Y por qué no está en las guías todavía? Es muy interesante que cuando se presentan las últimas guías CADIGO, el flow se presenta 2 días después. En las guías CADIGO incorporan todas estas drogas con nivel de evidencia y dejan al GLP-1 como una droga antidiabética para pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo eficaz para el manejo de la diabetes, pero no la pone en el lugar que probablemente merezcan, probablemente porque la evidencia salió después de la publicación de las guías CADIGO. Así que en breve probablemente se haga una enmienda y la ponga al mismo nivel y terminemos con los cuatro fantásticos seguramente. Excelente, muchísimas gracias. Después del comentario y preguntas de los panelistas, vamos a abrir las preguntas de los participantes. Marcela, ¿tenés algún comentario o alguna pregunta? Sí, bueno, en primer lugar, felicitar a los disertantes. Realmente las exposiciones han sido muy instructivas. Y tengo una pregunta que, bueno, pueden para cualquiera de los dos. Si bien el tema, fundamentalmente esa parte la trató el doctor Romero, bueno, primero una pequeña reflexión, que el continuo cardiovascular tenemos
todo lo que es, compartimos la parte renal, cardiovascular y la parte metabólica, compartimos los mismos factores de riesgo y aparentemente los mismos mecanismos fisiopatogénicos. Por lo tanto, vamos a compartir fundamentalmente también los mismos tratamientos. Entonces, ver al paciente de una manera integral, y me pareció muy interesante que hablaron los dos de que tenemos que ver en qué estadio tenemos a nuestros pacientes dentro de ese continuo cardiorreno-metabólico para poder dar el tratamiento adecuado y tratar de llegar más temprano, porque por lo visto en todos los estudios, las estadísticas, estamos llegando bastante tarde, estamos llegando en los últimos estadios. Y una pregunta es con respecto a la finerenona. ¿Qué contraindicaciones tendríamos para utilizarla y en qué estadio la utilizaríamos más frecuentemente? Y la segunda pregunta relacionada a lo mismo, si la potenciaríamos con glifosinas, sobre todo con la empaglifosina. Sí. César, Bueno, adelante. Em, con respecto a las contraindicaciones finales, la principal, digamos, que tenés que tener en cuenta y la que todos le tenemos miedo es la hipercalemia. Así que un potasio antes de iniciar va a ser importante. Y después el inicio, generalmente, se hace una titulación, ¿no? Se empieza con dosis máxima y se ve la respuesta del paciente porque tenés chance, como te mostré, que caiga el filtrado y que te haga hipercalemia. Generalmente son transitorias y con el tiempo uno va titulando y se acomoda, pero no querés llegar a un proceso de hipercalemia que te tengan que llamar al nefrólogo por haber puesto la finerenona a altas dosis de golpe. ¿Cuándo no usar finerenona? No hay estudios que muestren con un filtrado menor de 20. Ya ahí sería bastante peligroso. Pero antes de eso, con titulando, acuérdense que el paciente con enfermedad renal crónica, la dosis, un paciente sin enfermedad renal crónica, a lo mejor la dosis es empezar con 20 miligramos, podemos llegar hasta 40, pero en un paciente de enfermedad renal crónica vamos a empezar con 10 y de ahí ir titulando. Yo no sé si en Argentina ustedes tienen, ya está disponible, ¿sí? Sí, sí, Ok. sí. Pero lo más importante, Marcela, es ir chequeando el filtrado glomerular y la calemia, hablar con el paciente, darle un par de instructivos de que si siente algunas cosas raras, como pueden ser dolores musculares, cansancio, ni hablar si siente algún arritmia, algún latido anticipado o algo así, que consulte rápido y ir chequeando. Eso sería lo más importante. No sé si había otra pregunta más que me estoy... Sí, la asociación La con... asociación. La asociación es muy potente y es muy buena porque casualmente las glifosinas lo que hacen, por un mecanismo todavía no bien entendido, te previenen la hipercalemia. Así que cuando vos las asocias, tenés menos chance de hacer hipercalemia. ¿M? Y ni hablar que potencian los efectos antifibróticos. Por ahora se ha utilizado como add-on, o sea, le vas agregando. Pero ya hay estudios en marcha que van a iniciar baja dosis, combinación de bajas dosis de las dos. Por esto que te digo, porque se ha visto que la cantidad de hipocalemia o de complicaciones es mucho menor porque produce una pérdida de las glifosinas, una pérdida, no voy a decir pérdida, una normalización de la caliuria que te evita la excesiva hipercalemia. Así que se puede usar, fíjate, yo lo puse ahí en los pacientes incluso que con enfermedad renal crónica, te puse, usás un IECA, usás una glifosina, y si vos tenés albuminuria residual, podés agregarle finerenona. Yo creo que en un futuro directamente vamos a combinar las dos porque tienen un mecanismo de acciones distintos y el perfil de seguridad es bastante bueno cuando las combinas. y Sí, potencian el efecto también. un pequeño comentario, Marcela. En realidad Sí. nosotros, ustedes como cardiólogos tienen una visión totalmente diferente. Para ustedes la titulación rápida es importante porque el paciente con insuficiencia cardíaca tiene alto riesgo de morirse. Nosotros estamos acompañando una enfermedad que lleva 15, 20, 25 años, ¿no? No hay, digamos, no hay ningún elemento, no, digamos, no hay, digamos, estamos hablando de algo digamos, es muy crónico. Con lo cual, si bien el concepto de usarlas juntos es interesante, la pregunta es ¿por qué? Cuando podemos perfectamente usar una y eventualmente usar la otra. Si la pregunta es, ¿hay evidencia? El estudio Confidence recientemente publicado demostró que sí, que el uso conjunto tiene un efecto, fue un estudio de seguridad y eficacia y mostró que fue una asociación segura, con una franca reducción de la albuminuria, con muy pocos pacientes y desarrollaron injuria aguda y buen manejo de la hipercalemia, por lo que decía César, porque el IS-GLI2 tiene un efecto protector muy bueno de la hipercalemia. Así que bloquear la aldosterona de estos pacientes
que tienen ISGT2 es interesante. Podemos discutir mecanismos, pero bueno, uno que podríamos plantear, y lo pongo simplemente arriba de la mesa, es que probablemente quizá la natriuresis, la diuresis osmótica, la glucosuria sean activadores del sistema renina-angiotensina de aldosterona y estos pacientes tengan mayores niveles de aldosterona y que bloqueando la aldosterona uno hace un efecto adicional en la protección. Pero de vuelta, más allá que esto es interesante y los resultados son prometedores, no tenemos la urgencia del cardiólogo, no tenemos por qué jugarnos a meter las dos drogas juntas rápido porque no nos corre nadie. Y una pregunta para usted, doctor Carlos. ¿Qué cifras tensionales deberíamos manejar más o menos en un paciente en diálisis? Años o en qué valores, porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Decimos el día que se dializa, no tome los antihipertensivos para evitar también las hipotensiones bruscas. Bueno, ¿cuál es la reposición de volumen que puede llegar a tener? ¿En qué valores tenemos que aconsejar a nuestros pacientes que se mantengan en los pacientes que están en diálisis? ¿Sí? Son muy parecidos a la población general. Lo importante acá, ¿sabes qué es? ¿Cuál es el mejor método de medición? Arranquemos por ahí. Está demostrado que la medición prediálisis y la medición postdiálisis no son buenos marcadores de eventos. Y ahí discutimos la medición fuera de la diálisis. Entonces, si tengo la posibilidad, mejor hacer un monitoreo domiciliario de presión arterial en los días que el paciente no se dializa. Idem si hago un mapa. Y si no, que las mediciones personales o de oficina sean fuera de los días de diálisis. Y ahí el número va a andar aproximadamente en los 135-85, pero también es importante acordarte de que estos pacientes tienen mucha rigidez arterial y es muy común que estos pacientes tengan una alta presión de pulso. Entonces la presión típica de un paciente que todavía tiene bomba sea, por ejemplo, de 140, 150, 60, ¿no? Entonces, ojo con la caída de la presión diastólica, ojo con la hipoperfusión coronaria y el riesgo de eventos cardiovasculares. Pero si uno lo plantea según las guías, el grupo Eureka planteó este objetivo. Primero planteó determinar cuáles son los métodos adecuados de medición que no son en la sala de diálisis, claramente, ni el día que el paciente se dializa, que hay un montón de confundidores, los aparatos no validados, el estrés del paciente, la urgencia, el ambiente, etcétera, etcétera, con lo cual las mediciones son fuera del ambiente de diálisis y ahí el 135-85, ergo 140-90, en ese margen estamos razonablemente bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Silvina, ¿una pregunta, un comentario? Estás muteada. Hola, sí, buenas noches, muchas gracias. Espectacular la exposición de ambos. Un poco me lo contestó ya con la pregunta de Marcos, porque no entendía por qué no usar inhibidores la GLP-1 en estadio 1 y sí habla de bariátricas cuando es el tejido adiposo. En la alteración de su secretoma que se vuelve patológico, interviene en esto. Después, nada, por ahí la verdad que la exposición es excelente y demás, y si uno empieza a comprender algo, si nos ponemos a pensar, es prácticamente hablar de los cuatro fantásticos, sirve para corazón y riñón, que creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y lo que nos está faltando, que es hígado, que lo dejamos un poco, pobrecito, afuera. En hígado se usa el FibroScan para medir fibrosis. Cuando una persona tiene fibrosis en su hígado, ¿no? Siempre hablando de un síndrome cardio, metabólico y renal y hepático, ¿tiene alguna injerencia, decir, si este paciente ya tiene fibrosis hepática por hígado graso no alcohólico? ¿Podemos decir que el riñón ya también tenemos que pensar en eso, aunque por ahí el RAC y la microalbuminuria nos dé normales? Bueno, adelante, Ser. No, dale, dale, Carlos, que siempre empecé yo, dale, contestale vos. No, no, a ver, son mecanismos distintos, ¿no? El efecto de la lipotoxicidad digamos, de la grasa en el hígado es algo absolutamente, digamos, tiene un mecanismo de acción
sobre el hepatocito totalmente distinto. En el caso del riñón es absolutamente diferente, es más progresivo y no tenemos un fibroscan. Sí tenemos la resonancia y sí tenemos el strain longitudinal, pero de vuelta, son marcadores que invitan a ver cómo va nuestro paciente. La clínica del paciente, el laboratorio y la evolución claramente son soberanos. Si la pregunta concreta es, ¿hay un fibroscan renal? La respuesta es no, pero vos tenés algunos métodos. Primero, la evolución de la creatinina y la proteinura como marcador de disfunción renal y de progresión. Y después tenés técnicas ecocardiográficas, básicamente lo vinculado al strain longitudinal y la resonancia cardíaca. Y el mapping. Está. Gracias. Bueno, la verdad que excelente charla, realmente le agradezco y tengo algunas preguntas del público, así que vamos a aprovechar. El doctor Azar hace este comentario y la pregunta. ¿El consumo de sales de potasio, como el citrato, puede servir como factor protector para el síndrome cardionefropático al regular el metabolismo de sodio? Eh, yo puedo contestar un poco, pero para que no me termino. Está ¿El acá. consumo de sales de potasio puede servir como factor protector para este síndrome cardiometabólico al Sí, regular el metabolismo de sodio, refiere? sí, 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 eso sin duda. Como les mostré ahí en el estadio 2, la hipertensión no es un factor aislado, o sea que cuando tenemos hipertensión nos afecta el riñón, cuando tenemos el riñón nos afecta la presión. Y el riñón, cuando está, vamos a decirle, sediento de potasio, retiene sodio. ¿Mm? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está deplecionado de potasio o come poco potasio, ese paciente está reteniendo sodio y por lo tanto aumenta la presión. Y este es el gran efecto de las sales de potasio, que son suplementos de potasio, que pueden ser cloruro de potasio, puede ser citrato de potasio, cualquier forma de potasio que venga, que logra que un efecto natriurético equivalente al de una tiacida y bajar la presión. Y probablemente, pero esto ya es más especulativo, tenga algunos efectos metabólicos a nivel celular, porque el mecanismo fundamental de la pérdida de potasio es que la célula se achica, porque el potasio es el principal ion intracelular. Entonces el volumen celular empieza a achicarse y por eso compensa el riñón tratando de retener sodio y expandir de nuevo y lo manda al sistema. Ahora, eso cómo nos afecta el metabolismo y todo eso no está estudiado, ¿no? Así que no me llamaría la atención que en un par de años veamos que los beneficios, si ustedes ven el estudio que se hizo, el SAS, el estudio de la sal sustituta, disminuía mortalidad por todas las causas, no solamente por cardiovascular. ¿M? Y hay subestudios que están mostrando de que era beneficioso hasta para cáncer. Entonces, ahí hay algo más, no solamente relacionado a la presión, así que probablemente regula inflamación, regula algunas cositas más que nos van a beneficiar. Y lo más importante es que nadie ha demostrado que sea malo o que haga algún efecto adverso. Así que desde ya creo que eso sí puede realmente colaborar para prevenir la progresión. Sí, para Perfecto. complementar un poco El el doctor concepto, Valdivieso. es Sí, interesante, sí, Carlos. no, para cerrar un poco el concepto, es interesante que cuando uno, me corro un poquito, ¿no? Pero cuando uno plantea el tema de la hipercalemia y el manejo, una de las estrategias decía, bueno, bajemos todo lo que tenga que ver con potasio, cambiemos, y sobre todo el potasio en la dieta, y estaríamos eliminando, digamos, un alimento cardioprotector, como son las verduras y las frutas. Entonces, cuando uno ve el adecuado aporte de potasio versus el inadecuado aporte de potasio, en estos pacientes, los pacientes les va peor cuando uno les restringe el aporte de potasio, con lo cual no sería la estrategia para controlar la hipercalemia la restricción de potasio. Habrá que discutir otros mecanismos que incluyen los quelantes y todo lo que tenemos hoy disponible, pero está claro desde los viejos trabajos de Adrogué y Wesson que mostraban básicamente los beneficios de la dieta restringiendo el sodio y aportando potasio sobre la presión y sobre los outcomes cardiovasculares. Me parece que tenemos mucha evidencia que el potasio no es dañino, pero claro, ese riñón o ese sistema, yo tengo tres, cuatro variables responsables de esta. Básicamente la excreción renal, el efecto aldosterónico en el tubo contenedor distal y el shift intracelular que está mediado por adrenalina, que está mediado por insulina y que está mediado por aldosterona. Entonces, si yo se me hace la tormenta perfecta, ese aporte de potasio puede ser un problema. Ahora, si yo tengo mecanismos de compensación, digamos, la realidad es que si yo me como dos bananas y no tengo buena compensación, probablemente el aumento de potasio me pudiera matar. No lo hago porque la insulina, porque la aldosterona y porque un montón de mecanismos, porque mis riñones se sacan de encima el potasio de la banana, pero, digamos, tiene que ser, digamos, combinado.
Déjame aclarar ahí para que no haya confusión, que los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, los suplementos de potasio lo tiene que manejar el nefrólogo. Y Claro. ya en ese grupo, ya el beneficio en la presión no es tan claro, no es tan claro, eso no hay evidencia, pero sí hay beneficio en la progresión de la enfermedad renal. Pero hoy, como estamos en un seminario de cardiólogos, en términos generales les digo que no le tengan miedo, pero si un paciente que esté en estadio, vamos a decir, 3B 4, Tres ese b paciente lo cuatro. maneja el cardio, ese paciente lo maneja el nefrólogo, y el nefrólogo va a saber cómo manejar esa situación. Fuera de ese rango, utilícenlo sin problema. Perfecto, muchas gracias. El doctor Freddy Valdivieso pregunta, ¿la asociación con amlodipina en qué momento hay que hacer? Bueno, sería básicamente si uno quiere objetivos de presión arterial. No es que la amlodipina vaya a sumar en este escenario de de la nefroprotección, pero bueno, obviamente control de presión arterial mata galán, o sea que en definitiva yo necesito tener la presión controlada. Después podemos discutir qué es más beneficioso. Está claro que el bloqueo del sistema es la primera droga de elección por un montón de mecanismos. ¿Cuál es el mejor socio? ¿Es el diurético o es el bloqueante cálcico? Y ahí va a depender del escenario y no hay mucha evidencia para elegir uno y otro y va a depender de un montón de variables. Pero si el punto es usar blodipina y con eso bajar más la presión arterial, la respuesta es ¿por qué no? Totalmente de Bien, acuerdo y aprovecho esa pregunta porque a lo mejor lo hice quedar como el malo de la película, amlodipina en esas diapos que mostré. Pero acá el punto número uno, como dijo Carlos, es bajar la presión. Yo por más que tenga una arteriola aferente dilatadísima, si tengo la presión baja, la transmisión al glomérulo es bajo. Así que el objetivo número uno, y por eso todas las guías lo dicen, tratamiento intensivo de la presión. Yo bajo la presión sistémica, ya no importa. Bajarlo con amlodipina, con diurético, con lo que quiera. Bajar la presión, ya tu riñón no sufre. Ahora, digamos, hilando finito, si yo tengo un paciente que está súper controlado, con los niveles de presión 120-80 y sigue con proteinuria residual, lo más probable es que vos no hagas nada. Si lo mandé al nefrólogo, va a estar pensando que le pasa algo más, que tiene un problema que necesita hacer. El nefrólogo quizás ahí dice, bueno, le voy a sacar la amlodipina y le voy a cambiar para ver si le saco un poquito de estrés al glomérulo, pero es una cosa muy fina. El punto número uno es bajar la presión a niveles de 120-80 y ese glomérulo, por más que esté vasodilatado con amlodipina, con lo que sea, no va a transmitir la presión sistémica y no va a sufrir. Sí, hay también perfecto, y con entender eso, parece un tema dale. menor, pero el control de la presión en un paciente renal crónico no es una tarea fácil. La prevalencia de hipertensión es muy alta y usar dos, tres o cuatro drogas es lo habitual, digamos, ¿no? Es muy difícil que vos controles por supuesto, monoterapia prácticamente lo veo como imposible y, digamos, generalmente son dos en adelante y en altas dosis. Perfecto. El doctor Peñalosa nos pregunta, cuando sospechamos que el paciente está en disfunción endotelial, ¿por qué estudio empezaría para hacer el diagnóstico? Bueno, que hablen Para de mí escala entra por vascular, pero definición, digamos, disfunciones. ¿no? Es por definición. Digamos, la enfermedad renal crónica genera un estrés oxidativo muy importante y ese endotelio está claramente disfuncionante y es responsable del mecanismo de remodelado vascular. Digamos, si vamos a un envejecimiento vascular acelerado, obviamente arrancamos del endotelio. Por supuesto, después vamos a tener cambios en el músculo lisovascular, después vamos a tener calcificación del músculo lisovascular y esos fenómenos de rigidización de la arteria, pero arranca por endotelio. Todo la alteración del equilibrio redox y todo lo que es todo lo que les mostré en la foto, ¿no? Digamos, el coso, la acción de los factores de riesgo sobre los receptores vasculares, del que ustedes quieran, son gatillo para cambios de todo tipo, tanto bioquímicos como fenotípicos, para que y el endotelio es el principal afectado, ¿no? Nosotros, la pregunta ahí un poco creo que decía, ¿cuál es el estudio para hacer? Decía, ¿cuál es el estudio Claro, para... cuando uno sospecha ya que tiene disfunción endotelial, Sí. digamos, la pregunta es más bien, ¿qué En estudio la haríamos y cómo, con cuándo y con cuál iniciaríamos? No sé, en la práctica clínica, nosotros con investigación usamos la vasodilatación mediada por flujo, pero yo no creo que eso en la clínica sea aplicable, es decir, cuando uno pone el estímulo isquémico y después mide el flujo en la arteriola después del shear stress, cuando uno libera, y eso, una vasodilatación de por lo menos el 4%, uno espera tenerlo y eso habla de la función endotelial. Ahora,
La mayoría de mis pacientes en el consultorio, uno ya lo ve y ya asume ese daño subclínico. Decimos, si tenemos un paciente con estadio 3 no vas a perder tiempo midiéndolo, porque casi seguro que ese paciente tiene disfunción endotelial. A lo mejor eh, sería planteable en un estadio 1 en obesidad, ver si ya tiene disfunción endotelial, si me cambia algo o no, la terapéutica, pero eso me parece que hoy por hoy, no sé, Carlos, vos, en la práctica clínica no se utiliza como No, toma de no, 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 no decisión. se utiliza como práctica habitual y te digo más, me corro un poquito al costado y la indicación de estatinas en los pacientes con difusión renal en estadios iniciales es mandatoria a nivel de evidencia 1, porque justamente el evento isquémico es el principal. De hecho, en los estadios iniciales es tremendamente efectiva la reducción de eventos, que no lo es en estadios avanzados en diálisis. O sea, por supuesto la guía dice si está con estatinas que siga, pero no tiene ningún sentido empezar con estatinas en un paciente en diálisis porque el paciente en diálisis no se muere de eso. Su fenotipo cardiovascular cambió, es más fallo cardíaco, pero etapas iniciales, justamente por todo lo que es disfunción endotelial, riesgo aterosclerótico, la estatina es mandatoria. Perfecto. Tenemos otra pregunta. La verdad que Ricardo nos pregunta sobre agonistas GLP-1, si bien el medicamento como semaglutide ayudan a la baja de peso y aunque no tiene un efecto rebote, si el paciente no genera un hábito alimenticio y un estilo de vida, al suspender la medicación, ¿no termina ganando el mismo peso perdido? Si es así, esta retoma de peso afecta de manera significativamente mayor al corazón que usando otros medicamentos que no influyeran en esto. ¿Cómo se debería gestionar el uso de estos medicamentos para asegurar que no se vuelva dependiente de estos medicamentos para mantener el peso? Es una discusión media filosófica, porque yo te diría una cosa, si soy hipertenso, probablemente me trate toda la vida, si soy diabético, me trate toda la vida, y la pregunta es si soy obeso, ¿por qué no me tengo que tratar toda la vida? O por lo menos mientras que dure mi enfermedad. Entonces, primero la pregunta es, por qué tendré que cortar el tema? Y después hay otra cosa, esto hablo en boca de ganso, estuve compartiendo una actividad de obesidad este fin de semana y aprendí mucho de alguien que se dedica a obesidad. Y lo que plantean los obesólogos o la gente de obesidad es que el descenso rápido hace que ese adiposito, digamos, sense mal y genere una avidez enorme por recuperar esa energía perdida y este paciente recupere rápidamente. Cuando el descenso es paulatino y lento, que eso es lo que invitan este tipo de fármacos, en un descenso lento y paulatino, el efecto puede ser sostenido en el tiempo. Pero uno no tiene por qué pensar en suspender la droga. Lo que dicen las guías, por ejemplo, es si vos llegaste a un objetivo de peso con una X dosis, ejemplo semaglutide o tilsepatide, la que vos quieras, después lo que tenés que hacer, eventualmente una opción que tenés, es bajar a la dosis más baja que te mantenga el efecto protector o que te permita mantener la alternativa. O sea, si vos realmente lo lograste con 1,7, poder bajar a 0,5, etcétera, etcétera. Y después poder mantener la droga, porque más allá del efecto sobre el peso, la evidencia actual es disminuye eventos cardiovasculares, disminuye mortalidad, disminuye progresión de hígado graso, digamos, estudios que básicamente con impacto sobre la fibrosis. Después podemos discutir si es el descenso de peso o efecto pleiotrópico, pero claramente la evidencia está, el estudio Essence mostró claramente un efecto antifibrótico, disminuye progresión de enfermedad crónica, estudio Flow. O sea, la pregunta es, ¿por qué me tengo que bajar de estas drogas? ¿Me bajo porque no tengo plata? ¿Porque no las puedo pagar? Ok, pero desde el punto de vista conceptual, hoy, porque uno dice, bueno, decime la parte mala, se habla mucho de la parte mala, pero hoy no hay ningún estudio randomizado, no hay ningún metaanálisis que muestre que estas drogas generan algún daño especial. Se esperan los datos del Focus para poder ver si realmente el impacto sobre la visión es real o no. Hasta el momento no hay ninguna evidencia. La poca evidencia que hay es del Sustain 6, que no se dio en ningún otro de los estudios del programa Sustain, con lo cual me parece que es mucho más para ganar que para perder. Perfecto. Hay otras preguntas. ¿Habría diferencia entre usar amlodipina o nifedipino en pacientes hipertensos en diálisis? No, la respuesta es no. Yo no conozco, A tampoco. ver, el Perfecto. bloqueante, la diferencia entre dihidropyridínicos y no dihidropyridínicos obviamente existe, pero desde el punto de vista, como decía César recién, lo más importante es controlar la presión arterial. Por supuesto, uno dirá, bueno, ¿y qué pasa con verapamilo? Bueno, a ver cómo está esa electricidad cardíaca.
varias cuestiones para discutir. Ahora, conceptualmente, para lo que es control de arterial, presión arterial, la que te baje la presión arterial va a estar adecuado. Bien, el doctor Hablamos de Peñalosa, disciplina de acción prolongada, ¿no? De Porque verdad, sí. sí. El doctor Peñalosa, como para continuar su pregunta, pregunta a estos pacientes cómo los seguiríamos con Doppler vascular o la presencia de microalbuminuria. ¿qué pacientes? Los pacientes El con doctor disfunción, preguntó el tema de la disfunción endotelial y sí. entonces a este paciente cardiorrenometabólico, ¿cómo le harían el seguimiento? Pregunta él y da la opción con Doppler vascular o con la presencia de microalbuminuria. Bueno, yo para nefroprotección te diría microalbuminuria. Microalbuminuria es marcador de disfunción endotelial, así que con eso lo podés ahí los dos y te ahorras y es más barato. Eh, Exacto. pero los cardiólogos imagino que tienen el ecógrafo al lado y lo pueden hacer, así que cualquiera de las dos está. De cualquier manera, em, estoy pensando, la albuminuria es un outcome, o sea, uno busca, tiene, la mide y la reduce. Después yo no sé si el eco, el Doppler vascular, y ahí los dejo a ustedes, está bien estandarizado de buscar cuánto pueden ustedes modificar. Yo te llevo una proteinuria de 330 y estoy recontento, pero no sé si tenés un equivalente eso en el Doppler vascular. No, no, no lo tenés. No, Y no. la albuminuria es un objetivo terapéutico, es un excelente biomarcador y obviamente lo que está marcando la albuminuria es la disfunción de la barrera de filtración, básicamente a nivel del endotelio, y no se altera el endotelio del capilar glomerular, se altera el endotelio, con lo cual es un marcador, es un alcahuete de lo que pasa en los vasos en general y es un predictor de eventos y de mortalidad, con lo cual creo que tenemos un potente biomarcador de enfermedad cardiovascular. Como dice César, fácil, bueno, triple B, bueno, bonito y barato. Tenemos Bueno, la verdad que un paper de sí. eso para este doctor, si quiere verlo, que lo escribimos con Peixotto y Orías hace ya 10 años, que habla específicamente de esto, de la microalbuminuria como marcador de disfunción arterial y cómo sirve en hipertensión. Perfecto, César, nos compartí, nosotros le compartimos al doctor, por supuesto. Bueno, la verdad que fue un webinar excelente, la verdad le agradezco a los disertantes, a los panelistas, a todo el público en general, realmente un viernes estamos hablando 2 horas, terminando casi 10 de la noche, realmente es algo increíble, así que se ve que las charlas realmente fueron increíbles. Y en estos, para cerrar simplemente, invito a todos a leer el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial de las 3 sociedades, que claramente también nos refleja cómo debemos manejar a estos pacientes y a diferencia de la europea o la americana, como dijo César, nuestro consenso dice claramente, una vez que realizamos el diagnóstico de enfermedad renal crónica, iniciar con inhibidores CGLT2. Le da importancia en primer nivel, así que yo creo que realmente estos pacientes se merecen la articulación la multidisciplinaria y no olvidarnos el screening, realmente pedir a todos nuestros pacientes la creatinina, sacar el filtrado por fórmula, pedir la relación albúmina-creatinina en orina ocasional y eso ya lo hacen para iniciar el tratamiento, no olvidar la prevención primordial y realmente una vez que trabajar en conjunto, la verdad que toda la unidad de cardiorrenometabólicas y trabajar con especialistas en obesidad, diabetes, hipertensión, dilipémico, los nefrólogos, realmente y usando las métricas traen muy buenos beneficios para estos pacientes. Así que, no, que representando el Comité de Hipertensión Arterial, quiero agradecer a todos. Muchas gracias. Muy buen fin de semana. Gracias a Muchas ustedes y gracias gracias a por la todos. invitación. Un placer haber Gracias. estado acá. Buenas Adiós. noches. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos los Placer. presentes. Muchas Gracias a gracias ustedes. a Gracias. Que todos. estén, un Buenas placer. noches. Cuídense Chao, mucho. amigos. Chao, chao. Chau, chau.